Buenos días, ingeniero. Vamos a realizar la explicación de nuestro trabajo sobre minimización y maximación de funciones cuadráticas mediante dos métodos que serían del gradiente de descenso y gradiente conjugado. Y posteriormente, comparación de los dos métodos. Vamos a comenzar con las definiciones y explicaciones de dichos métodos antes mencionados. Gradiente del descenso rápido. Es un método iterativo que resuelve sistemas lineales de la forma AX igual a B, donde A es una matriz simétrica positiva, pero cabe recalcar que también podría ser negativa e incluso indefinida, las cuales le presentaremos cada una de ellas en esta exposición, sacando conclusiones muy revelantes de las mismas. Este método general se utiliza para minimizar y maximizar funciones, en este caso del tipo cuadrática, como podemos ver en la ecuación número 1, donde A, como les había mencionado, es una matriz, X y B son vectores y C es una constante escalar, donde al obtener el gradiente de dicha función e igualarle a 0, se alcanza un mínimo en la solución AX igual a B. Primero se localiza un punto de la función y se trata de descender al punto mínimo, o dependiendo del caso, ascender hasta alcanzar máximos, utilizando la información del gradiente de la función. Además, vamos a implementar parámetros que nos indican la dirección y la intensidad en la que se han de mover los valores hasta minimizar o maximizar la función. Todo el procedimiento lo realizaremos en un lenguaje de programación Python, y aquí podemos ver y distinguir el residual RI, dirección en la que se van a mover los vectores, y alfa, intensidad de dichos vectores. Y además cabe recalcar que tenemos x sub 0, que es una coordenada inicial. Gradiente conjugado. Es un algoritmo para resolver numéricamente los sistemas de ecuaciones lineales cuyas matrices son simétricas y definidas positivas, e incluso pueden variar. Además, también es un método general de maximización y minimización para la ecuación cuadrática mostrada en la ecuación 2. Un ejemplo se puede observar en la figura 1, en donde implementamos el método del conjugado, que en este caso converge al máximo o mínimo punto de una función cuadrática específica. Definimos primero el residual mostrado en la ecuación 3, donde k varía desde 1 hasta n-1. La idea vendría a ser lograr de forma iterativa que el residual tienda a 0, buscando cada vez mejorar xk. La forma de actualización de x sub k más 1 tenemos en la ecuación 4, pero además un parámetro muy importante que encontraremos vendría a ser el parámetro pk, que sería una dirección de descenso o ascenso. Además, definimos como el tamaño de paso alfa en la posición k, como podemos ver en la ecuación 5. Finalmente, estudiaremos al parámetro p. Lo podemos ver en la ecuación 6, que a su vez depende de beta, en la posición k. Recopilando las fórmulas vistas en las anteriores diapositivas, podemos observar cada fórmula que se implementará para llevar a cabo este método, con parámetros iniciales como es la matriz A, el punto inicial, x sub 0 y el vector b. Un tema muy importante a tratar es la detención del algoritmo y el número de iteraciones para resolver. Para que el algoritmo se detenga, nos basamos en que los residuales siempre tratarán de tender a 0, ax menos b igual a 0. Además, se compara el residual actual con el residual anterior, teniendo que cumplir un mínimo de diferencia establecido, en este caso menor o igual a 1 por x a la menos 6.
ya que el residual se trata de un vector, se utilizó la norma euclidiana para cuantificar su tamaño. Ahora, con el método del gradiente conjugado tenemos un corolario del número de iteraciones, que es el siguiente. El método del gradiente conjugado obtiene la solución del sistema de n ecuaciones, como máximo en n iteraciones, es decir, sea x sub 0 el vector inicial perteneciente a Rn y el vector p que va desde 1 hasta n-1. Entonces la sucesión generada por el algoritmo de direcciones conjugadas converge a la solución del sistema ax igual a b, a lo más de n iteraciones, que es muy importante para la detención de dicho algoritmo. Para este trabajo, hicimos uso del lenguaje de programación Python para la resolución de cada uno de los problemas. A continuación, vamos a mostrar en pocos rasgos cuál fue el código realizado. Este es el código que desarrollamos para resolver cada uno de los problemas. Podemos ver que consta de 3 partes para cada una de las preguntas. Nuestro código consta de una función que crea matrices al azar, que se asegura que las matrices sean positivas y que desarrolla tanto el algoritmo conjugado como el algoritmo del gradiente de descenso rápido. Como aspecto clave podríamos destacar que en esta parte lo que realizamos fue evitar que la norma 2 del residual sea diferente de 0. Esto debido a que si es que este valor era 0, en la división para la obtención del valor alfa, en el denominador nos íbamos a encontrar como un valor de 0. Por lo tanto, hubiera habido una división para 0 y nos hubiera tirado un error. Lo mismo lo realizamos en el gradiente conjugado con el mismo concepto para evitar que existan estas divisiones para 0. Y finalmente, después de aplicar el algoritmo, lo que hicimos fue desarrollar la función de una manera lineal, la función cuadrática con todos sus términos, incluido la constante c y el vector b, y procedimos a graficar. Para la segunda pregunta realizamos el mismo procedimiento, solo que como diferencia tenemos una función que crea matrices no simétricas y nos aseguramos de diferentes maneras que la matriz sea no negativa o no definida. Nosotros realizamos pruebas con cada una de estas matrices para sacar los resultados en nuestro trabajo. El procedimiento para graficar fue muy parecido. También hicimos la función lineal para poder graficar. En la pregunta 3 tenemos exactamente el mismo procedimiento. Realizamos 1000 iteraciones para cada una de las matrices que vamos a analizar y para la graficación de los mismos los ordenamos según su número de condición para que pueda verse su graficación. Procedemos con la comparación del método de descenso rápido y el gradiente conjugado. Se probó con matrices de R2 que sean simétricas y definidas positivas y se encontraron los siguientes resultados. Inicialmente, se comprobó las condiciones necesarias que debe cumplir la matriz A para una dimensión n igual a 2. Se observa que es simétrica al poseer valores iguales en la diagonal no principal. Y en cuanto al cálculo de sus autovalores, estos resultan ser mayores que 0. Por lo tanto, cumple ser una matriz simétrica definida positiva. Se construye una función cuadrática a partir de la matriz A y de los valores de un vector b y un número real c. Para determinar una comparación, se ha partido de un vector inicial en coordenadas 0, 3 y se ha procedido a iterar en ambos métodos. Los resultados se pueden observar gráficamente con la representación de aproximaciones de convergencia en el eje izquierdo y una escala de color para las curvas de nivel de la función en el eje derecho,
Numéricamente ha resultado que el método de descenso rápido converge en 12 iteraciones, mientras que el método del gradiente conjugado converge en 2 iteraciones. En cuanto a las aproximaciones del valor de convergencia, para este caso empiezan a diferir a partir del sexto decimal, lo que nos indicaría que ambos métodos devuelven soluciones aproximadamente similares. Para este otro ejemplo, con una nueva matriz A, se verifica el cumplimiento de las condiciones necesarias, que sea una matriz simétrica y que sea definida positiva. De igual manera, se procede a la construcción de la función f a partir de la matriz A, el vector b y el valor real c. Para una aproximación inicial en coordenadas -2, -1, el método del gradiente conjugado converge en 2 iteraciones, mientras que el método de descenso rápido se extiende a 14 iteraciones. En cuanto al punto mínimo al cual converge, resulta que empieza a diferir a partir de un quinto decimal. Finalmente, para este tercer ejemplo, de igual manera se verifica que la matriz A posea simetría y sea definidamente positiva. Para otro punto de aproximación inicial se observan gráficas similares, sin embargo, no resultan ser las mismas. Lo que sucede es que en el método del descenso rápido, a partir de la tercera iteración, los valores entre paso y paso resultan muy pequeños, en comparación con los primeros que nos podría dar una idea incorrecta del número de iteraciones. El método del descenso rápido ha realizado 6 iteraciones. Por otro lado, el método del gradiente conjugado ha iterado 2 veces para llegar a la solución. Y los valores de punto de convergencia difieren a partir de un noveno decimal. Esto nos indica que ambos métodos, ya sea el método del descenso rápido o el método del gradiente conjugado, convergen a valores aproximados, asegurándonos que en dicho valor se optimiza la función. Además, gracias a estos 3 ejemplos y muchos más realizados en R2, se ha verificado el cumplimiento del corolario que nos indica la aproximación de la solución en 2 iteraciones para el método del gradiente conjugado. Comparación del método de descenso rápido y del método de gradiente conjugado para matrices simétricas y no simétricas, ya sea definida positiva, definida negativa o indefinida. Matriz simétrica definida positiva. Dada la matriz A, el vector b y el valor real c, es posible construir su función correspondiente a partir de una forma cuadrática. Gráficamente, la función corresponde a un paraboloide abierto hacia arriba, presentando un punto mínimo absoluto a partir del cual la función crece regularmente en todas sus direcciones. Las iteraciones para el gradiente conjugado permanecen en 2, por lo que se asume que son ajenas a la aproximación inicial que se le dé. Los valores del punto de convergencia son similares en ambos casos, indicándonos una correcta funcionalidad para la determinación de soluciones en ambos métodos. Conociendo que es una matriz definida positiva, haríamos referencia a la existencia de una convexidad y por lo tanto de un mínimo absoluto. Estas pequeñas variaciones en los valores de convergencia resultantes nos aseguran la eficiencia de ambos métodos. Para el método del gradiente conjugado, cumple la convergencia en n iteraciones para una matriz en Rn. Matriz simétrica definida negativa. Siendo posible aproximar la función a partir de la matriz A, el vector b y el valor real de c, se tiene que gráficamente la función corresponde a un paraboloide abierto hacia abajo con la presencia de un máximo absoluto a partir del cual la función decrece en todas sus direcciones. Para este caso, hablamos de la búsqueda de un máximo hacia el cual se busca optimizar nuestra función. Al ser definida negativa, es decir, al tener sus autovalores menores de 0, se dice que la función posee concavidad y por ende un máximo absoluto. Se ha observado pequeñas variaciones en el valor de convergencia resultado de los dos métodos, lo que nos podría asegurar que ambos métodos aproximan eficazmente el punto de convergencia. Finalmente, habíamos apreciado que el número de iteraciones del método del gradiente conjugado es 2, permaneciendo menor en relación del método del rápido descenso. Bueno, en este caso continuamos con las matrices simétricas,
pero ahora definida negativa. Como podemos observar, ya no nos enfrentamos a un problema de convexidad, sino a un problema de concavidad en estos ejemplos. Entonces, con matrices y vectores, tanto el B como el inicial aleatorios, tenemos como resultado que las iteraciones para el método de gradiente de descenso rápido son mucho mayores que por el método de gradiente conjugado en ambos ejemplos. Y en cuanto a los puntos de convergencia, podemos fijarnos que no hay una mayor variación tanto por este método como por este método. Entonces podemos decir que a partir de una matriz A que es simétrica, es decir, que A es igual a su transpuesta, y también dándonos que la función escalar ahora tiene una forma cuadrática y que al ser definida negativa, tiene sus autovalores todos negativos, implicándonos una concavidad, nos indicaría gráficamente que la función corresponde a un paraboloide abierto hacia abajo, con la presencia de un máximo absoluto, a partir del cual la función decrece en todas sus direcciones. Entonces se concluye que, en cuanto a sus resultados, presenta pequeñas variaciones en el valor de convergencia de los dos métodos y tienden a converger en un mismo valor, que resulta, como les había mencionado, ahora el máximo de la función. Entonces, dando como resultado que ambos métodos aproximan eficazmente el punto. Entonces, en cuanto al número de iteraciones, el método gradiente conjugado es mucho menor. Ya. Ahora, igualmente con matrices simétricas, pero en este caso indefinidas, en los siguientes ejemplos podemos ver que igualmente en el número de iteraciones, el número de iteraciones mediante el método de gradiente es mayor que para el método de gradiente conjugado, siendo en el segundo ejemplo mucho más notable. Podemos ver que en este caso del primer ejemplo, el punto de convergencia, tanto por el un método como el otro, llega a coincidir con mínimas variaciones, pero en este no llega a coincidir e incluso dándonos en este caso un valor tendiendo a valores infinitos. Entonces, podemos decir que a partir de una matriz simétrica, cuya matriz A es igual a su transpuesta, e indefinida, cuyos valores propios son una combinación de tanto valores positivos como negativos, llegamos a la conclusión de que el valor x que minimiza la función es un punto silla, es decir, que posee un pendiente cero, pero no se trata del mínimo absoluto de la función, debido a que la función a partir de este punto crece en unas direcciones y en otras decrece. Así también, como podemos haber notado para el primer caso, los resultados en ambos métodos se asemejan en los primeros decimales, mientras que para el segundo difieren. Esto nos podría decir que no siempre ambos métodos en estas circunstancias llegan a determinar resultados similares, fallando con este tipo de matrices. En cuanto ahora a matrices no simétricas, tenemos el caso de matrices definidas positivamente. Como podemos ver, ahora igualmente nos enfrentamos de nuevo a problemas con convexidad. Igualmente con matrices y vectores aleatorios, llegamos a tener una vez más la gran diferencia de iteraciones entre el gradiente y el gradiente conjugado. Viendo una vez más que el gradiente conjugado muestra un número muy menor de iteraciones, y en cuanto al punto de convergencia, podemos ver que aquí no se asemeja. Incluso estos puntos tienden a sus infinitos. En el siguiente caso, no tienden al infinito, pero sin embargo no se parecen, no tienen un valor igual. Entonces, ahora con una matriz que no es simétrica, es decir, que la matriz A difiere con su transpuesta,
y definida positiva, como sabíamos sus autovalores positivos, podemos decir que se presenta una función que corresponde a una paraboloide abierta hacia arriba, presentando puntos a partir de los cuales crece irregularmente y además los valores de convergencia difieren y nos da a entender que la posible existencia de más de un punto crítico. En cuanto a hicimos experimentalmente, en algunos casos variamos el vector inicial. En ellos en el método conjugado variaba sus resultados, mientras que en el método de descenso rápido se mantenía constante. Por otro lado, también notamos que en otras funciones el método de descenso rápido no lograba converger en ningún punto. Igualmente, decidimos realizar mediante una función de NumPy para la resolución de matrices lineales, de sistemas lineales, perdón, y obtuvimos que generalmente los resultados que obteníamos por el método de descenso rápido eran más cercanos a este resultado, en cambio el método de conjugado nunca convergía en el resultado. Ahora sí mismo en matrices no simétricas, pero ahora definido en negativo, nos enfrentamos a problemas de concavidad. Igualmente, podemos ver la diferencia de iteraciones entre el método gradiente y el método conjugado, siendo en el segundo método, siguiendo en el segundo ejemplo, mucho más notorio. Entonces, en cuanto a los puntos de convergencia, igualmente no llegan a ser similares y en este caso llegan a tender a valores infinitos, a sus valores infinitos. Bueno, en cuanto a al ser una matriz A, una matriz no simétrica, la cual difiere de su transpuesta y negativa sus autovalores negativos, podemos concluir que en este caso los resultados obtenidos en ambos métodos llegan a ser muy distintos. E igualmente hicimos experimentalmente lo que se había mencionado anteriormente de variar el vector inicial y se obtuvo los mismos resultados. Y asimismo, mediante la función de NumPy para la resolución de sistemas lineales, los resultados igualmente comparados con el método, los resultados del método conjugado nunca convergían. En cambio, con el método de descenso rápido tenían mayor semejanza. Ahora, en cuanto a una matriz no simétrica, en este caso indefinida, estaríamos enfrente de un punto silla, como habíamos mencionado, y tenemos que las iteraciones llegan a ser mayores de método gradiente de descenso rápido, como se había mencionado, que del gradiente conjugado en los dos ejemplos presentados. Igualmente, como en todas las matrices no simétricas anteriormente presentadas, tanto positivas como negativas, y en este caso indefinida, no, en los resultados de los puntos de convergencia por los dos métodos no llegan a ser iguales. Entonces, podemos decir que a partir de una matriz no simétrica e indefinida, se concluye que el valor de x tal que minimice la función es un punto silla, es decir, que el valor que minimiza la función posee una pendiente cero, pero no se trata de un mínimo de esa función, sino que la función a partir de punto crece en unas direcciones y en otras decrece. E igualmente, realizamos de manera experimental, variábamos la aproximación inicial, es decir, el vector inicial, y el valor del método de los resultados obtenidos por el método conjugado variaba de uno del otro. Ahora, como se había mencionado, se había utilizado la librería de NumPy para realizar los
o la resolución para un sistema lineal y se había comparado. En este caso, igualmente en un método conjugado nunca llegaba a converger ni a parecerse a lo que nosotros habíamos obtenido de esa manera. Bien, ahora vamos a hablar acerca del número de condición. El número de condición es aquel que nos indica, dada una pequeña variación al vector de entrada aplicándose a una matriz o función, cuánto será el error de salida. Para matrices con número de condición cercano a 1, este error de entrada no va a dar un error grande de salida. En esos casos se dice que la matriz está bien condicionada. Con respecto a nuestro trabajo, vamos a comprobar que a medida que el número de condición aumenta, el número de iteraciones para converger en ambos métodos debería también aumentar. Vamos a comparar el número de condición versus el número de iteraciones. Esto será para ambos casos en los dos métodos, tanto del gradiente de descenso rápido como el del gradiente conjugado. Para esto hemos elegido un tipo de matriz que le vimos el más idóneo por ser el que siempre da como respuesta un resultado, en el que siempre converge ambos métodos. Este sería el caso de matrices simétricas y matrices definidamente positivas, y hemos elegido el tamaño de matrices para este caso como 3×3. Bien, con las características dichas antes de esas matrices, lo que hicimos fue realizar 1000 matrices aleatorias. Si recordamos la fórmula cuadrática que estaba en la anterior diapositiva, justamente cuando comenzábamos a hablar del método de gradiente, le podemos ver ahora la función en una de las primeras diapositivas que explicábamos, la función cuadrática. Lo que hicimos fue hacer una matriz A aleatoria, un vector B aleatorio y un escalar C aleatorio. Y el vector de inicio también fue aleatorio. Con estas características mencionadas, obtuvimos el siguiente gráfico. Podemos ver a la izquierda, en el eje Y, se trata del número de iteraciones para el gradiente de descenso rápido. Miras que en el eje Y del lado derecho tenemos el número de iteraciones para el método del gradiente conjugado. En el eje X tendríamos el número de condición. Podemos ver que comprobando la teoría que teníamos, que a medida que aumentaba el número de condición, el número de iteraciones para el caso del gradiente de descenso rápido aumentaba también. En este gráfico, el número de iteraciones para el método del gradiente conjugado se mantuvo constante. Podemos ver que en las primeras partes el número de condición aumenta para estos números de iteraciones hasta 10 al cubo. Números de iteraciones pequeños daban números de iteraciones hasta 10 al cubo, mientras que números de iteraciones mayores llegaban hasta 10 a la cuarta, dándonos una idea de que a medida que aumenta el número de condición, el número de iteraciones aumenta bastante, cargando a la computadora de más cálculos que debería hacer para resolver el problema. Por otro lado, el número de iteraciones para el método de gradiente conjugado en todos los casos dio un resultado de 3 iteraciones para resolver el problema. Aquí tenemos otro ejemplo. Se puede observar el mismo comportamiento que vimos en la anterior diapositiva. El comportamiento de la gráfica es bastante parecido. Los máximos estarían entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta para el caso del método de gradiente de descenso rápido, mientras que el método de gradiente conjugado se mantendría en 3. Aquí tenemos otro ejemplo, igual que el anterior, salvo una excepción, que es el gradiente conjugado. En la parte inicial tuvo una sola iteración. Podemos que sucedió en el número de condición muy bajo, muy cercano a 1, entonces necesitó tan solo una iteración para poder encontrar el resultado. El resto de iteraciones lo siguió haciendo en 3. Por otro lado, el método de gradiente de descenso rápido siguió con el mismo comportamiento, llegando hasta valores
cercanos a la 10 a la cuarta para un número de condición cercano a 2000. En este caso, como último ejemplo, tenemos que se puede observar el mismo comportamiento para ambos casos, llegando el número de condición a 8000 y el número de iteraciones de 10 a la cuarta y 10 a la quinta. Ahora vamos a hablar sobre las conclusiones que sacamos de este trabajo. Primeramente, pudimos observar que el método del gradiente conjugado no funciona en matrices no simétricas. Siempre que lo hacíamos funcionar, daba un resultado, convergía en un valor, pero este valor no correspondía a un mínimo o a un máximo de las matrices, por lo que podemos decir que convergió a un valor erróneo. Por otro lado, el método de descenso rápido sí logra converger en algunas matrices no simétricas, pero en otras ocurre el problema de que el método conjugado no detecta dónde está el máximo o el mínimo o en qué dirección tiene que ir y termina llegando a valores del infinito. En algunos casos converge, en otros no. Podemos observar que en el caso de matrices simétricas, en lo que concierne a 2×2 y a 3×3, que fueron los casos mayormente estudiados, el método de conjugado es mucho más eficiente, hablando de número de iteraciones, que el método de descenso rápido. Por otro lado, podemos también observar que el número de condición da una idea de la cantidad de iteraciones que va a necesitar el método para converger. Pudimos observar que a medida que aumentaba el número de condición, aumentaba con bastante fuerza el número de iteraciones. Por última conclusión, tenemos que el método gradiente de descenso rápido nos puede asegurar que el método convergerá en n o menos iteraciones, donde n representa el tamaño de la matriz. Esto haría que para matrices pequeñas este método sea muy eficiente. Por último, aquí están las fuentes bibliográficas de las que sacamos información para hacer el trabajo. Muchas gracias.